¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el canal El Pez del Abismo, donde siempre buscamos hacer estas entrevistas a los autores de ciencia ficción, fantasía y terror de Perú, de Latinoamérica y demás. Y en esta extraña, calurosa tarde de otoño, pues tengo el placer de poder conversar con un prolífico autor de ciencia ficción, Alfredo Dahmer. Él, pues, es un autor peruano que tiene una gran cantidad de libros, todos dentro del tópico de la ciencia ficción. Ya podemos entrar en la ciencia ficción bélica u otra, o el space opera y demás, pero voy a leer la biografía justamente de este libro, Andes Fantásticos, que es un libro que un poco que difiere, ¿no? Porque no es tanto ciencia ficción, sino más entra al plano fantástico. Así que, para que lo conozcan un poco. Alfredo Dahmer, él es ingeniero industrial, máster en ingeniería y doctor en economía. Trabajó en el Banco Mundial y ha sido presidente de Ocinerminc. Estudió en la Escuela de Escritura Creativa dirigida por Iván Tais y Alonso Cueto. Es actualmente director de la Maestría de Regulación, Gestión y Economía Minera de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de Ocitran y presidente del Tribunal de Solución de Controversias de Ociptel. Ha publicado la colección de relatos Batallas Perdidas, 2008, Tránsito, 2015, las novelas Primeros Pecados, 2011, Planetas Perdidos, 2015, Años Luz, 2016, Un Nuevo Mundo, 2016, Retorno a la Tierra, 2017, 20.000 años después, 2018, y Reina de las Estrellas, 2018. Ha participado en las antologías Horrendos y Fascinantes, 2013, 201 Lado B, 2014, Vampiras en el Perú, 2015, Se Venden Marcianos, 2015 y Gracias Totales, 2017. Y Pasajes de lo Fantástico, justamente, en el 2017. Asimismo, es autor de varios libros y artículos sobre economía mundial y el sector energético, siendo el más reciente Economía y de la Energía 2017, pero también Otros Soles, que fue la Space Opera presentada el año pasado en nuestra Feria Bicentenario. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Poldar, que siempre un gusto verte y un gusto estar con todos los que nos ven aquí en este programa. Excelente, excelente. Alfredo, bueno, yo siempre empiezo con una pregunta que es pues de cajón para que todas las personas conozcan al autor o la autora con la que estoy conversando. En este caso, tú optas por la ciencia ficción para pues contar tus ideas, para expresar tu mundo narrativo. ¿Por qué la ciencia ficción? Bueno, para comenzar, también he escrito un libro sobre fantasía, que lo he mencionado antes, Fantásticos. He escrito un libro sobre como un un román, que es una novela de crecimiento que se llama Primeros Pecados, y unos libros de cuentos que se llama Batallas Perdidas, además de los otros que has mencionado tú. Pero sí es verdad que muchos de mis libros son de ciencia ficción. ¿Por qué motivo? Porque en primer lugar, a mí siempre me gustó desde chico leer libros de ciencia ficción, sobre todo la que había, que era la ciencia ficción norteamericana, y también habían revistas, tanto norteamericanas como latinoamericanas, muchas de ellas eran editadas en Argentina, eh, Ciencia y Fantasía y una serie de de otras colecciones como esas. Y además había la colección Espacio, que salía todas las semanas, que era editada en España, que yo me entretenía mucho leyendo esas novelas cortas. Ahora, ¿por qué la ciencia ficción? Porque la ciencia ficción te permite que tu imaginación vuele a diferentes posibilidades, a diferentes mundos, diferentes formas de vida. Y dentro de esto, digamos, uno tiene que poner a los personajes, cómo reaccionaría un personaje en ese tipo de situaciones, lo cual me parece muy interesante porque además permite fantasear y soñar un poco con las cosas. Muy bien, interesante, interesante. Justo de eso quería conversarte un poco, ¿no? Porque en los diversos títulos que tienes de la ciencia ficción, hay unos, o sea, creo que, ¿cuáles son los tópicos en todo caso que te gusta abordar? ¿Cuáles son los temas que te gusta abordar dentro de la ciencia ficción? Bueno, lo hemos puesto, o los críticos que siempre les gusta poner cajones, le llaman a lo que yo escribo, le llamarían space opera, que sería una cosa como telenovelas del espacio. ¿Qué son estas? ¿Por qué yo, digamos, más o menos acepto ese título? Porque mis libros no son algo de un cohete que se desarrolla y no funcionan bien los motores, entonces hay que traer otros inventos para que
se maneje, de repente sale un arma de rayos, que no sé qué. Esas novelas no las escribo, sino más bien yo escribo una novela donde hay una situación diferente, un mundo diferente, algunos conflictos, donde sí hay conflictos. Y digamos, aquí tenemos a los personajes que pueden ser hombres o mujeres que tienen que desarrollarse en esos mundos. Y ahí lo que tenemos es que las aventuras que corren son diferentes que las que correrían en la Tierra. Entonces me gusta proyectarme a otras situaciones. Algunas situaciones serán maravillosas, de mundos mejores, pero también otras de mundos destrozados, otras del choque entre civilizaciones. Por ejemplo, una frase que a mí me encanta es la frase que creo que es, no me acuerdo si era Stephen Hawking o Carl Sagan, o uno de ellos, por lo menos que dijeron, si es que viene una civilización de fuera, va a ser, y es superior, va a ser probablemente como la conquista de los españoles en América Latina o va a ser como la conquista de los ingleses en América del Norte. Es decir, que no esperemos que vengan seres benévolos que tratan de ayudarnos, sino que podría ser más bien y más probable gente que quiere obtener algo de nosotros por diferentes medios. Entonces, ese tema también me parece interesante cuando traigo a personajes de otros planetas. Se reflejan en casi todas mis novelas. Por ejemplo, la novela Planetas Perdidos, en que hay unos científicos de otro planeta que van por diferentes partes del universo raptando mujeres que son parecidas a la raza de ellos, porque su planeta está destrozado y quieren repoblarlo. Entonces, ahí hay esa parte, pero también hay la parte de quién es el héroe, entre comillas, es un profesor de la Tierra que un día ve que están llevándose a esta mujer y él entra a la nave en que se la llevan para rescatarla y corre aventuras en otros planetas. Entonces, ese tipo de aventuras a mí me gustan. Yo no solamente escribo mis libros, sino también los leo, porque escribo sobre cosas que me gustaría leer. Aquí hay mucho que decir, ¿no? Stephen Hawking fue quien dijo lo de la amenaza extraterrestre, ¿no? Y deGrasse Tyson incluso también retoma ese tema mencionando que posiblemente si es que nos invadirían ni nos daríamos cuenta, ¿no? Probablemente ya podríamos estar invadidos sin idea. Así es. Sí, En uno de mis libros también aparece eso. Ese es en Reina de las Estrellas. eso es como que parte de una trilogía, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? No, mi trilogía es Planetas Perdidos, Años Luz y Retorno a la Tierra. En Planetas Perdidos es el profesor que va a rescatar a esta chica, que en realidad es de un tercer planeta, pero se ha logrado escapar en la Tierra. Entonces, él la va a rescatar y al final de ese primer volumen, a la chica la vuelven a raptar. Y él tiene que ir a buscarla y hay una serie de guerras interplanetarias porque hay muchas razas que están peleando, hay unos que están tratando de dominar una parte de otra galaxia y en la tercera parte de la trilogía es ya el final donde termina, donde el héroe, digamos, termina pues eh, defendiendo a las civilizaciones que están atacadas, pero su amada, porque la mujer es su amada, es una bonita palabra, me parece, muere en el combate. Es una chica, en realidad, que es una chica de un planeta donde son fuertes porque han tenido que aprender a defenderse. Entonces, ella era como la jefa de la facción del planeta de donde ella era. Y lo que pasa es que en las batallas ella muere y él pierde el conocimiento, porque también lo hieren, y luego sus amigos lo regresan a la Tierra y él no sabe lo que ha pasado. Entonces, para ocultarle lo que ha pasado, simplemente le hacen creer que ha tenido un accidente de automóvil. Entonces, ahí tenemos, digamos, una historia que podría pasarnos a cualquiera. O sea, ahí yo lo que me imagino es de repente hemos tenido una aventura interplanetaria y no nos acordamos, ¿no? Lo cual le da un poco más de fantasía a la historia. Eso. Ahora, claro, en el caso, creo que se catalogan tus trabajos de ciencia ficción en lo que es el space opera, creo que básicamente porque la rigurosidad, digamos, de la ciencia dura, lo que se espera de la ciencia ficción dura, en realidad tú no te preocupas de eso, ¿no? Sino simplemente de plantear un escenario
ciencia ficcionario y que la historia pues se desenvuelva, ¿no? Que creo que también es una manera muy válida de hacer una historia y sobre todo pues entretenida, ¿no? Creo que eso es al punto, a que va a lo entretenido. Y, y te lo voy a decir por qué. Si tú lees Madame Bovary, ¿no? De como todos saben de Flaubert, tú en Madame Bovary vas a saber que el esposo era un negociante que tenía no sé qué y que ella se enamora de otra persona. Y lo que nos enseñan son solamente esbozos de cómo era esa sociedad. No nos dicen que las casas eran de madera y que la madera provenía de tales países y que los caños funcionaban de una forma o de otra. De eso no nos hablan de la historia. Entonces, yo considero que por eso a mí me gusta escribir la ciencia ficción como lo hago, porque lo que me gusta es que se viva una historia, que se viva una fantasía, que haya un desarrollo, digamos, donde el personaje tiene una meta y qué es lo que va pasando a lo largo de los diferentes capítulos, donde hay una serie de eventos y en estos eventos pues se corren aventuras, hay problemas, hay muertes, hay escapes. Entonces, eso es lo que a mí me gusta poner en estas novelas, porque, digamos, es lo que a mí me gustaría leer y yo creo que a mucha gente también, ¿no? O sea, quizás hay otros que quieran leer cómo se construye una nave espacial, pero es medio complicado porque eso es mejor para eso. Yo escribo libros técnicos, he escrito un libro de economía minera, otro libro de economía de energía, y ahí hablo sobre esos temas técnicos, ¿no? Pero tampoco meto ahí un héroe espacial que está produciendo energía en mi libro de economía de la energía, ¿no? Entonces, creo que cada cosa tiene su sitio. Efectivamente, efectivamente. Y justo entrando a lo fantástico, ¿no? Este es el libro, en todo caso, de tu vasta producción, esto es lo que he podido leer, ¿no? Incluso les comento, ese la contra, con el comentario trasero, ¿no? Porque me pareció muy interesante la manera en cómo se aborda lo fantástico en este libro, ¿no? Y quería preguntarte cómo es que nace la idea de los Andes Fantásticos, cómo nace la idea de estos cuentos. Eh, sí, bueno, yo estuve pensando que muchas de mis novelas de ciencia ficción no tienen lugar en el Perú, algunas inclusive tienen lugar en Estados Unidos, pero siempre, en la mayoría hay un trasfondo peruano. Por ejemplo, en Reina de las Estrellas, el personaje es un peruano que ha ido a estudiar a Estados Unidos. Pero como se necesita hablar de tiempos modernos y en el Perú, disculpen, pero no estamos tan modernos, tengo que poner pues la historia en ese escenario, ¿no? Entonces, yo pensé y dije, bueno, también debería escribir algunos cuentos que tienen lugar en el Perú. Y siempre se habla de los Andes y de las historias fantásticas, de los mitos, etcétera. Entonces, lo que tomé fue de algunos mitos que conozco de los Andes, pero también algunas cosas que me las inventé y con un trasfondo histórico en algunos de ellos. Entonces, inventé todos estos cuentos basados en esos diferentes aspectos. Bien, bien, bien. Hay algo que has dicho que me parece súper, súper interesante, ¿no? Y que en realidad comulgo contigo. Y lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, las personas que han leído El Domo, ¿no? Que son cuentos pues, distópicos, ¿no? Futuristas, ¿no? Y que la mayoría da la impresión, no todos los cuentos, pero que algunos de ellos da la impresión de que pasan en un Estados Unidos ficticio, ¿no? Y yo siempre respondo lo mismo, digo, bueno, porque si pasase, si llegase un cataclismo de proporciones dantescas, ¿no? El fin del mundo, la vuelta de la esquina, yo creo que los países más desarrollados son los que van a poder construir ese tipo de estructuras, ¿no? Perú yo creo que va a ser uno de los que va a desaparecer en caso pase de Armagedón, ¿no? Porque seamos sinceros, o sea, nuestra tecnología más avanzada, ¿qué es? ¿No? O sea, es válido poder imaginar, ¿no? Un Perú, como dices tú, ¿no? Muy avanzado, ¿no? Con demasiada modernidad, pero si estiramos el curso de las cosas, pues no parece que vamos a estar preparados para un vuelco de 180 grados, ¿no? Cuando la Tierra pierda su eje o algo por el estilo. Claro, o sea, en temas generales, yo pienso lo que tú dices. Sin embargo, en algunos de mis libros o en algunos de mis cuentos, yo lo que he puesto es que en algún momento se desarrolló una civilización en el Cusco, donde lograron tener cierto tipo de tecnología y entonces esa civilización se volvió fuerte e inclusive se dominó el Perú, que es en uno de mis cuentos de, creo que serán de fantásticos, logró dominar al Perú
y, digamos, volvieron una potencia al Perú de un diferente tipo. O sea, en algunos casos sí incluyo eso, pero, digamos, los casos más comunes son justamente lo que tú dices, ¿no? Que en los países industriales o desarrollados o capitalistas, según qué corriente tienes, ¿no? En esos países hay más probabilidades que se desarrolle más tecnología y que eso es la que nos conduzca al futuro. Ahora bien, yo recuerdo también, ahora que estamos hablando como de la civilización cusqueña y que esto puede, ¿no? Es casi como una ucronía, ¿no? Tú tienes una novela ucrónica también en la cual, bueno, que en realidad es distópica, ¿no? Es una ucronía distópica en la cual pasa algo, ¿no? Más bien hay una facción extremista que se apodera del mundo, una suerte de hombre en el castillo de Philip K. Dick, ¿no es cierto? Háblanos, por favor, de Sí, esa novela. sí, la novela de Philip K. Dick a mí me encantó. En realidad es una novela que te mete en otro mundo, un argumento excelente, la he leído más de una vez y yo dije, bueno, en este caso sí voy a tomar los argumentos de Philip K. Dick. En los otros casos seguramente hay algunas corrientes de cosas que he leído y que se me han quedado en el inconsciente y que las vuelco en mis libros, pero el de Philip K. Dick sí dije, ¿qué pasaría? Sí, ahora pasando a tiempos modernos, ya no la Segunda Guerra Mundial, sino qué pasaría si una de estas facciones terroristas que conocemos, que mejor no menciono el nombre, empiezan a tomar la tierra. Entonces, hay este personaje en el Perú, que es un personaje muy interesante, porque como esta facción toma el Perú, así como toma otros países, este personaje tiene que volverse de esa corriente y entonces cambia de nombre a un nombre, digamos, diferente. En este momento no me acuerdo, pero él en el fondo no está contento con aceptar todo esto y con estar trabajando para ese estado. Y lo que empieza a hacer es desarrollar un movimiento de revuelta en el cual con algunos peruanos empiezan a rebelarse y lo que ven es que el único otro país donde hay también una fuerza, pero una fuerza mayor que la del Perú, de rebelión, es en la isla del Reino Unido, porque al ser una isla ha podido quedarse aislada del resto. Entonces, lo que pasa con este personaje es que es toda una aventura de cómo va llegando primero a Europa y de ahí al Reino Unido, con una serie de temas que pasan para al final lograr cierto apoyo por parte de los rebeldes de la isla. Entonces, con todo eso puede regresar al Perú y empezar la rebelión. Ese es más o menos esa novela y tiene pues caracteres tiene caracteres eh, un poco de la idea de Philip K. Dick. Claro que la idea de Philip K. Dick es diferente, ¿no? Porque es una distopía que tiene algo de fantástico con lo que leen el I Ching y no sé qué. Esta no, esta en realidad es más realista, aunque parezca mentira. Claro, entra más al término bélico, ¿no? Al término logístico y demás. Bien, Así bueno, es. Alfredo, en todo caso estamos llegando ya al final de esta entrevista. Como ustedes saben, yo les he leído parte de lo que Alfredo ha escrito, pero miren, hay mucho más. Yo creo que en dos partes muy interesantes, ¿no? Tanto él como en la parte, pues, de ingeniería industrial, en la cual tiene, pues, libros, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, pueden ver algunos de los títulos. Bien. Y también pues en el tema técnico, ¿no? Es decir, otro sol es justo lo que se presentó el año pasado. Entonces es interesante, creo yo, porque Alfredo Y no si quiere solo... un libro técnico es este. Ahí está, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, pues eso, tienen dos caminos para poder disfrutar del autor Alfredo Dahmer. Recuerden que en la descripción de este video están los links para que puedan acceder a poder contactarse con el autor, poder pedirle sus libros, y vamos a entrar a eso, ¿dónde podemos conseguir tu material? Todos, ¿ah? No solo los técnicos y los ficcionarios. To- Todos los encuentras principalmente en dos librerías. Pueden encontrarse en otras, pero las que yo he visto son la librería El Virrey en Miraflores, en la calle Bolognesi y la Plaza Bolognesi, y la librería Comunitas, que tienen todos mis libros también. Entonces, en ambas se encuentran los libros de ciencia ficción y estos libros de ingeniería, economía, y también se puede encontrar algunos libros de la economía mundial, y finalmente quizás en alguno antiguo una historia de mi familia, que escribió una historia sobre la familia Dahmer
desde 1700 en Alemania hasta que llegaron al Perú. Eso es fascinante, fascinante. Pues bien, ya off topic te haré un par de preguntas más, pero en todo caso hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Espero que les haya agradado tanto como a mí, espero que te hayas divertido también, Alfredo. Pues recuerden dejar un pulgar arriba, compartir el video, bien suscríbanse al canal y hagamos más comunidad. Muchas gracias, Alfredo. Para mí un placer siempre verte, Poldar, y espero que nos sigamos viendo quizás con más frecuencia ahora que ya podemos salir a la calle, ir a tomar cafecitos, mirar el sol, etcétera. Un abrazo a ti y un abrazo a todos. Hasta luego.